Bueno, entonces, ¿cómo calcular la zona de frecuencia cardíaca? Primero tenemos que definir cuál es la zona de frecuencia cardíaca que queremos establecer. Yo recomendaría hacer una lista. Bueno, los que tienen relojes como el Garmin o el Polar te entregan la zona de frecuencia cardíaca. Si es que no los tienen, pueden hacerlo de esta forma, o si incluso los tienen pero a veces se complican un poco, pueden utilizar esta fórmula. Entonces yo recomendaría trabajar, ejemplo, desde el 60%, empezar a hacer los cálculos, el 60%, el 70%, el 80%, etc. Yo aquí puntualmente acabo de sacar el 80% de mi zona de frecuencia cardíaca máxima. Entonces, para eso, ¿qué es lo que necesito saber? Mis pulsaciones cardíacas máximas. ¿Cómo sé yo que son 193? Porque en un test evaluando la velocidad aeróbica máxima se puede llegar y se debe llegar, en lo ideal, a la zona de frecuencia cardíaca máxima. Si es que no se han hecho un test de la BAM, les recomiendo hacerlo. Si es que no, pueden hacerlo con el típico 220 menos la edad. Ese es fácil. En realidad no es exacto, porque las pulsaciones cardíacas varían mucho si una persona está entrenada. Por ejemplo, si yo hago ese cálculo me da como 185, creo, y mis pulsaciones cardíacas máximas son 193, así que no es muy válido en realidad para personas que entrenan bastante. Pero ya, digamos que tenemos las pulsaciones cardíacas máximas. Necesitamos también tener las pulsaciones en reposo. En mi caso, también el reloj me entrega las pulsaciones en reposo. Si es que no, puedo tomármelas en cuanto me levanto, y también varían mucho si es que has estado sobreentrenado, si es que dormiste bien, si es que bebiste alcohol el día anterior, etcétera. Ese tipo de cosas aumentan las pulsaciones cardíacas, pero la idea sería tener como una constante, ir viendo, midiendo todos los días, y más o menos uno empieza a saber cuáles son las pulsaciones cardíacas máximas, perdón, mínimas. Entonces, teniendo esos datos, este sería el cálculo: pulsaciones cardíacas máximas menos pulsaciones en reposo por la zona de frecuencia a la que queremos calcular, que en este caso es el 80%, partido por 100, más las pulsaciones en reposo. Entonces, en este caso me dio que mi 80% de las pulsaciones cardíacas máxima es 162 pulsaciones por minuto. Entonces, una vez teniendo esos datos, sabiendo esa información, lo que podemos hacer es escribir nosotros mismos nuestra escala, considerando el 100% de las pulsaciones cardíacas máximas. El 90% de todo esto lo saqué con el mismo cálculo. El 90% está en 177, el 80% en 162, el 70% en 147, el 60% en 131. Entonces, en base a eso podemos definir los niveles de entrenamiento. Como les comentaba adelante, sabemos que, por ejemplo, mi BAM está con esas pulsaciones a 19 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, después lo que podemos hacer, entendiendo que varían los terrenos, las inclinaciones, varía un montón, podemos entender que, como habíamos comentado, no es exacto, pero nuestra velocidad de carrera está más o menos al 80% de nuestras pulsaciones cardíacas máximas. ¿Qué significa eso? Que no importa si por alguna razón no sabemos más o menos a qué velocidad estamos yendo, como para tener un referente, podemos saberlo viendo las pulsaciones cardíacas. Entonces sabemos que podemos estar perfectamente sobre 70% en una carrera, y podríamos estar bordeando el 80%. Entonces, y eso te lo va a dar la práctica. Puedes estar en 162, se súper bien, estar en 168, 170. Yo personalmente puedo correr una carrera de 1 hora y tanto, más o menos en esta zona. 80 y tanto por ciento de mi pulsaciones cardíacas máximas. ¿Cómo lo sé? Porque afortunadamente con el Garmin y con el medidor de frecuencia cardíaca puedo revisar, y he estado en 175 como frecuencia media de la carrera. Entonces, les vuelvo a reiterar, es muy útil que que ocupemos esta tabla como un referente. Nos va a servir, por ejemplo, si un día hicimos un entrenamiento fuerte, de alta intensidad, que tratamos de mejorar el consumo máximo de oxígeno, que vamos a estar en esta zona,
y al otro día queremos recuperarnos, deberíamos estar en esta zona. Entonces si yo digo, voy a hacer un trote recuperativo, el trote recuperativo no debería pasar de esta zona, que sería entonces entre 131 pulsaciones y 146 pulsaciones, 147. Ahí sé que estaría en el rango de la zona de recuperación. Ya esta es una intensidad media alta, esta intensidad alta y esta intensidad muy alta.